Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 25 del Tratado de Baba Kama. Vamos a comenzar la Mishnah al final de la página anterior. Nos dice la Mishnah, Shor Hamazik Bereshut Anizak. Vimos en la Mishnah anteriormente, dice, el toro que daña por realizar cierta acción que no es habitual en el dominio del perjudicado. Entonces pregunta la Mishnah aquí, ¿qué tzad? ¿De qué caso se trata? ¿Cuál es la ley al respecto? Dice Nagaj, Nagaf, Nashach, Rabatz, Ba'at. Se trata de cuando un toro tam, manso, corneó, golpeó, mordió, se echó o pateó, causando algún daño. Bereshut Rabim, Meshalem Hatzin Nezek. Cuando lo hacen en el dominio público, paga la mitad del daño. Pero cuando Bereshut Anizak, pero si lo hace dentro del dominio del perjudicado, ahí es donde tenemos la discusión. Rabbi Tarfon Omer Nezek Shalem. Rabbi Tarfon dice que paga el daño completo. Jamim Omerim y los sabios dicen Hatzin Nezek, paga únicamente la mitad del daño. Amarla en Rabbi Tarfon les dijo Rabbi Tarfon a los sabios. Uma bimkom shehekel ala shen ve a la regel bershut rabim shu patur. Si ahí en los casos donde la Torá atenuó la ley referencia al diente o a la pata del animal en el dominio público, que establece que aquel cuyo animal haya causado daño está exento. Ihmir alehem bershut anizak leshalem nezek shalem. Ahí, sin embargo, agravó la ley para que paguen el daño completo en el dominio del perjudicado. Makom Shachmir, a la Keren, Beshuta Rabim. Entonces ahora, ahí donde ya la Torah grabó la situación con respecto al corneo en el dominio público, que dice que tiene que pagar Hatzinezek la mitad del daño, el toro manso, en Odín, ¿acaso no es lógico pensar, Shenachmir, que vamos a ser más estrictos también sobre este caso, Alab, Beshuta Nizak, de Shalem Nezek Shalem, cuando lo hace dentro del dominio del perjudicado, que ahí va a tener también que pagar todo el daño? Entonces, Amruló, le respondieron los sabios a Rabbi Tarfón, Dayo la Bominadin y Yotkanidón. Es decir, basta que la ley inferida por el Kalvajomer sea igual en rigor que aquella que la causa de la cual se infiere, y no más. Entonces, más resulta Rabim Hatzinezek, igual que el dominio público paga la mitad del daño por los daños de cuerno, en el dominio público se debe pagar solamente la mitad del daño. A ver, Shutan Isaac, entonces también el dominio perjudicado, Hatzinezek va a deber pagar solamente la mitad del daño. A Marlaim le respondió Rabbi Tarfón, a Fanny, dice, yo también, lo adun keren mi keren. Yo tampoco deduciré la ley del daño ocasionado por el cuerno a partir de la del ocasionado por el cuerno en el dominio público, por el Kabahomer. Aniadun, Keren, Merregel. Yo deduciré la ley del daño que causa el cuerno a partir de la ocasionada por la pata. Uma, Bemakom, Shekel, Alashen, Velaregel, Beshutarabim. Dice así. Si en el caso donde la Torah atenuó la ley con respecto al daño que ocasionó el diente o la pata, es decir, en el dominio público que la persona está exenta, Ejmir Bekeren, y sin embargo agravó la ley del daño ocasionado por el cuerno, que tiene que pagar la mitad del daño. Makom Shechmir, a la Shem la regel, ahí donde ya fue estricto con el diente, con la pata, que tiene que pagar. Makom Shechmir, a la Shem la regel, Bereshut Anizak, en el dominio del dañado, tiene que pagar el daño completo. En Odín, Shunachmir Bekeren, entonces no es lógico también decir que con el cuerno también hay que ser más estricto. Y también decir que tiene que pagar el daño completo. Entonces Ambruló le respondieron los sabios, Dayo la abominadín, Diot Canidón. Dice, no, basta con que la ley inferida por el Calvajomer sea igual en rigor que aquella de la cual se infiere y no más. Mamba Reshuta Rabim Hatzinezek, así como el daño ocasionado por el cuerno en el dominio público paga la mitad del daño. Af Bereshuta Nizak, entonces también el dominio del perjudicado tiene que pagar la mitad del daño. Todo esto era la Mishnah, vamos a ver cómo lo analiza a partir de ahora la Gemara. Pregunta la Gemara, Rabbi Tarfón, ¿es le dayo? ¿Y acaso Rabbi Tarfón no sostiene
la regla de dayo, de basta con ser, deja dayo de oraita hu, si esa ley, la regla de dayo, es una regla de la Torá, como se enseña de Tania, como se enseña en la siguiente baraita, acerca de los 13 principios para interpretar la Torá. Dice, Midin Kalva Homer, la Torá se interpreta mediante el razonamiento por Kalva Homer. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Dice, Bayomer Hashem el Moshe había Yarog y Arak de Fanea, Lotikales Shiva Yamim. Le dijo Hashem a Moshe, cuando Miriam habló mal de Moshe, le dijo, y Moshe pidió refuá Shema por ella, dice, y le dijo Hashem a Moshe, si su padre le escupiera en el rostro, o sea, si su padre se enfadara con ella, se avergonzaría y se recluiría 7 días. Y si por el enfado de su padre se debe recluir 7 días, Kalva Homer, con mucha más razón, Lishkina Arba Asar Yom, también con mucho más razón que para, eh, perdón, cuando se refiere al enfado de la Shejina, debería recluirse 14 días. El Adayo la Abominadin, digo el Kenidón, pero sin embargo, basta con ser como el Din, el que es juzgado, para que se le pueda juzgar a él. Dayo la Abominadin, Liot Canidón. Y por Karl Homer, entonces se aprende que, sí, dice, pues la ley de la reclusión por el enfado de la Shejina se deriva de la reclusión por el enfado de un padre. Y así como esta es por un periodo de 7 días, como dice el versículo, dice, la reclusión por el enfado de la Shejina también lo es. Vemos pues que la regla de Dayo es suficiente, se infiere de la Torá, y entonces, ¿cómo es posible que Rabbi Darfón no sostenga que se aplica esa regla? Responde la Gemara y dice, Kiletle Dayo Eja de Mifraj Karajomer. En el caso de tener una deuda, es un caso en el cual Rabbi Tarfón no sostiene que se aplica la regla de Dayo, basta. Es únicamente donde por aplicarla se anularía completamente el Calva Homer. Sin embargo, en la pregunta, perdón, dice sin inferir ninguna ley. Haika de lo Mafrig Calva Homer, Itle Dayo. Entonces, ¿qué dijeron los Ashkenazim? Dice, ¿dónde por aplicarla no se anulará la ley del Calva Homer? Y se dedujo con él según la ley. Y si sostiene que se aplica la regla de basta, entonces la Gemara explica la respuesta. Tam Shiv'a de Shejina lo que tibe. Ahí en el caso del Minyan, dice los 7 días de exclusión por el mandato de la Shejina. No parecen escritos explícitamente en la Torah. Azai, aquí, ¿qué es lo que está escrito? Azai Kalva Homer, Aite, Arbesar. Aquí, sin embargo, el Kaba Homer y con ello se deduce que no son necesariamente 14 días de reclusión. Atadayo apek shiv'a veoke shivta. Y entonces se aplica la regla de basta para ser como la ley, para que no me infieran algo más que la ley misma. Y con ello se descarta lo de los 7 días. Establecer que la reclusión sea solo de la forma de la cual se infiere y no más. Y con ello se descartan 7 días de establecerse, que la reducción sea solo, sino que se aprende de él que por el enfado de la Shejina se debe recluir a la persona 7 días. Abalajá, pero aquí en cambio, con relación al daño que del cuerno cause en la propiedad privada, Hatzia de Ketiv, dice la mitad del deseo, del daño, perdón, y ya está escrita. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien.
Dice, ata kal bajomer, veaite hatines de klajarina, venase de shalem. Entonces nos dice así. Y se aplica en el kal bajomer que mencionamos en la Mishnah, y con ello se deduce que se debe pagar la otra mitad del daño, de modo que la obligación de indemnizar el daño por el cuero en la propiedad del dañado, perdón, se convierte en una obligación de pagar el daño completo. Y del Ishale y Frikle Carvajomer. Te dicen a ti, te obligan, se anularía el Carvajomer. Hombre, no se deduciría de él ninguna ley nueva. Por ello, Rabbi Tarfón no aplica y efectivamente sostiene que por el daño que el cuerno ocasione en la propiedad del dañado se paga el daño completo. Muy bien, seguimos. Volvemos entonces a la Gemara. La Gemara nuevamente nos analiza otra parte de la Mishnah. De verdad, van a ir los sabios. ¿Por qué opinan así? ¿Qué es lo que dicen? Dice, ujú, dice, Verabanan, y los sabios. Dice, Shiv'a Dishkina Ketive, Tisager Shiva Yamin. Los sabios nos dicen que la ley de la reclusión de 7 días lo aprende de la Shejina, porque está escrito en la Torah explícitamente. Pues se vaciaron, sí, hicieron, sí. Y dice, pues el versículo dice a continuación que sea recluida 7 días. De Rabbi Tarfón, y según Rabbi Tarfón, que deduce con el Kaba Homer, que por ende, que por el enfado de Shejinah se debe recluir a la persona 7 días. ¿Por qué es necesaria esta deducción? Si es un hecho escrito explícitamente que en el versículo que la mujer tuvo que hacer, dice, Beuda, Tashinan, que Dios, que Darshinan, Dayohu. Según Rabbi Tarfón, ese versículo que sea recluida 7 días nos enseña que debemos interpretar la Torah según la regla basta, Dayo, la bot minadin, Yot, Kanito. Verabanan y los sabios que aprenden este versículo de la reclusión por enfado de la Shejina. Dice que Tivkra a Harina está escrito en otro versículo. Isaper Shiva Yamin, perdón, Tisager Mariam. Se recluyó Miriam fuera del campamento durante 7 días, donde la tierra nos cuenta que Miriam estuvo recluida fue 7 días y no 14, para enseñarnos que un calva Homer que se aplica a la regla de basta. Dice así, Rabbi Tarfón y Rabbi Tarfón, que aprenden en este otro versículo, dice, Auhu de Afilu be alma Darshinande. Estoy tranquilo. Aparentemente él está más él está de más. Lo necesita para aprender que incluso en los demás casos en los que se realiza aparentemente algo que está de más, lo necesita para aprender que incluso en los demás casos lo tomar ajá mishum que dos Moshe. No vengas a decir esto es así porque por la honra de Moshe. Val, de alma, ¿no? Pero mientras que en los demás casos no se aplica esta regla. Kama Shvalan, por eso viene y lo enseña. Resulta aquí que según Rabbi Tarfón, el versículo que sea recluida 7 días se denomina la regla de basta, dayo la minadin. Se aplica al Kalva Homer de Rabbi Tarfón. Muy bien. Ahora, dice así. La Gemara explicó anteriormente que la regla de dayo, de basta, aparece insinuada en la Torah. Deja hay tena de la darishbe. Entonces, ¿cómo puede ser que todos acepten la salida normal? La regla de basta, si por aplicarla no se anula la del Hafez Haim, dice, si Tana, aquel sabio de la Mishnah no aplica esa regla de basta, afalgab, de lo, mi pra, a pesar de que no hizo una ciudad, una gran ciudad para ello.
Dice, ujú, dice, bájala de lo más que al Homer, a pesar de que no se refuta. El Calva Homer, Ataña, cómo se enseñó en una veredad. Kadi Bezav Minim. Es decir, perdón, me he perdido. Muy bien. ¿De dónde lo sabemos? Guadín y seduce por la misma regla general, Calva Homer, una regla de Calva Homer. Mahateror, Abajur, dice Matehor, Batajor, si la saliva, que es pura cuando proviene de la persona pura, Tamé Besama, es impura cuando proviene de una persona impura, un Zab, impurifica por medio del contacto con la cargala, Tamé Tahor, Tamé Betajor. El semen, que es impuro, impurifica la boca del otro, mientras que esas aguas así, que son teorot, no impurifican. Venodin sheye tamé, betamé. Y no hay nunca un caso en el cual se dé pollo por pollo. Ujú. Enodin sheye tamé, betamé. Beka maitele. Ben mila lemaga uben lemasa. Y este Tana deduce así la ley de la impureza del semen que proviene de un zab, tanto con respecto a la impurificación por medio de contacto como con respecto a la impurificación por medio del terreno, de la ubicación geográfica. Ve, Mike, pregunta la cámara. Y cabe preguntar así, ¿por qué deduce la ley de la impurificación al cargador? Nema, Ahani, Kalva Homer, Lemaga. Digamos que el Kalva Homer sirve para deducir la impurificación por medio del contacto. Ahane, Dayo, le Poke, Masá. Es decir, la regla basta sirve para evitar una que se deduce de la impurificación al cargador. La gente de la siguiente manera, hasta que la ley del semen que proviene de un zab sea igual de rigor que la del semen que proviene de una persona pura, el cual no purifica al, al gargalo. De hecho, de hecho, de que el Tana no habla aplicando tal regla y sostenga que el semen que le proveíste de un zab sin purificar cargarlo. Entonces dice, por último, la Gemara, en caso de que por aplicarla no amule, es decir, responde la Gemara y dice, Vejitema de mi tre, Vejitema le maga lo histerij calva homer. Es decir, eh, por medio del contacto, acaso después, no es así como podrás fiar el calva homer, es decir, cuando va a Kadish, etcétera. Si al güey es que para decir la impurificación por medio del contacto, si al güey es que pasa para deducir la implicación perdón, por medio del Estado, no es necesario el calva homer. De lo que hará mi Gabra Tahor. Pues el Dab no es nada mejor que un Calvajomer. Regitema Lemagá lo isterij Calvajomer, acabamos de decir. De lo Gará Mina, Minabra Tahor. Es decir, pues el Dab no es menos que una persona pura. Que así como el semen, perdón, de una persona pura, por medio de la destrucción, el contacto, del Zab. También entonces lo único que deduce y deduce por el Klal, otra vez, por todo el Kaal, es que el semen de un Zab impurifica al cagarlo. Por lo tanto, no aplica la ley de basta.
sino que anula el trabajo. Muy bien, seguimos. Dice, la frase dice, saca la tajamina, mi que Laila Ketiv. Es decir, pues habías pensado, dado el contacto, salka dateja imani, mi que Laila Katu. Tú has alejado las malas acciones de mí. Salka dataj amina, bekesher, perdón, mi que Laila Ketiv. Es decir, en la relación con la impureza del semen está escrito, alguien impuro que en relación con una mujer con la impureza está exento. Alguien impuro que le robaron con la mano izquierda el alquiler. Bien, entonces que dijo ahí, Gorem Levi. Muy bien. Entonces, está Tajamina Mikra Laila Ketiv. Está muy bien, yo podría haber pensado que me está quitando la actividad con respecto a la noche. Ujú. Ahora dice, está escrito que este animal, esta comida tiene esa parte del animal. Está escrito, eso es algo que está escrito. Perdón, un segundo. Entonces estábamos diciendo, ¿por qué deduce la ley de la impurificación al cargarlo? De una persona que se impurifica. Dice, Nema, Ahane, Kalva Homer, Lemaga. Mejor digamos que el Kalva Homer sirve para deducir la impurificación por medio del contacto. Dice, Ahane, Dayo, la Fuke Masa. Y que la regla de basta de Dayo sirve para evitar que se deduzca la impurificación al cargarlo. De la siguiente manera, basta que la ley del semen que proviene de un Zab sea de igual rigor que la del semen que proviene de una persona pura, el cual no impurifica al cargarlo. De hecho, del hecho de que el Tana no haya aplicado tal regla y sostenga que el semen que proviene de un Zab sí impurifica al cargarlo, vemos que él no acepta incluso el caso de que por aplicarla no anule el cal bajomer. Y entonces continúa la Gemara. La Gemara descarta una posibilidad de refutar la demostración. Legitema le magalo histerich calvajomer. Y se arguye que para deducir la impurificación por medio del contacto no es necesario calvajomer de lo gara migabra tahor. Pues el zab no es menos que una persona pura. Y que así como el semen de la persona pura impurifica, pues también el zab debería hacerlo. Dice Histerich. De todas formas, es necesario enseñarlo. Porque Salca, Tajamina, yo podría haber pensado, Miquel, Laila, Ketib, está escrito, alguien impuro por una emisión nocturna. Mi Shekirió Goremlo. Se podría deducir, concluir que solo en el caso de aquel cuyo semen fue lo que le causó contraer impureza, ahí es donde impurifica por medio del contacto. Y atrás de Sheen Kirió Goremlo, pero si es alguien que no fue porque es Zab, bien, debido a que su polución de semen no es lo que le causó la impureza. El adabar, el garamlo, sino que es otra cosa lo que le causó la impureza. Kama Shmalan. Para no llegar a esa conclusión, el Kalvajomer nos enseña que el semen de un zab se impurifica por medio del contacto. Para mí, de velo dabarajer ketiv, es decir, responde la Gemara y dice, ¿acaso está escrito explícitamente que de Laila, la emisión nocturna y no otra cosa? Mantana de Shamatle, de Amar, Sheikh Bazera, Shelzav, Metame, Bemasa, Ubematan, perdón, Bemasa. ¿Y quién es el Tana? Al que le escuchaste decir que el semen de un Zab impurifica al cargarlo. Lo Rabbi Eliezer, pero Rabbi Yoshua, no es ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Yoshua, de Tania, como se enseñó en una baraita. Sheikh Bazera, Shelzav, Metame, Bemaga. El semen proveniente de un Zab impurifica por medio del contacto. Ven, metame, ven masá, pero no impurifica al cargarlo. Y ve Rabí Eliezer.
Así es como dijo Rabí Eliezer. Rabí Yoshua Omer dijo Rabí Yoshua, Af metame bemasa. Incluso impurifica el cargarlo. לפי שאין אפשר בלא צחצוחי זיווה. Pues es imposible que no tenga alguna gotita de zab mezclada. La Gemara analiza la baraita. Atkan, lo que ama Rabbi Yoshua Hatam, hasta ahora no hemos visto que Rabbi Yoshua haya dicho ahí, en la baraita, Ela shei efshar velo tzihzuche ziva, que no hay posibilidad de que el semen no tenga mezclada alguna gotita de ziva. Halab, ágilo, pero si no fuera por ello, no, es decir, no impurificaría cargarlo. Entonces nos dice Ela, Hay Tana, Hudetnan. Entonces, más bien, ¿quién es el Tana? ¿Quién es el sabio cuya opinión se enseñó en la siguiente Mishnah que trata de los niveles de impureza? Lema la mehen, arriba de ellas, es decir, por encima, el nivel más alto de los que la impureza del cadáver y de la criatura rastrera, la del semen y la del impuro, por contacto con un muerto, los cuales no impurifican, sino que por medio del contacto mismo se encuentran. ¿Cuál es? Lobo shel zahav, verruko veshirva zaro, umeme raglav vedam hanida. Es decir, el zov, la emisión que proviene de un zav, y su saliva, y su semen, y su orina, y la sangre de una nidá, metamim ben, bemagá, ben masa. Impurifican, ya sea porque te tocó o porque lo cargaste, lo llevaste. La Gemara objeta. Vedilma Ahanami, Refishe Efshar Velot y Ziba. Pero a lo mejor podemos decir aquí lo mismo. ¿Por qué es? Porque es imposible cargar el semen sin que haya alguna gotita de Zob. Imken, le Tanye Gabe Zob. Si fuese así, la Mishnah debería haber mencionado también la ley del Zob junto a la a la del semen. Dice, Maishana de Katane la Gabe Ruko. ¿Por qué la Mishnah la mencionó justo con la ley de la saliva, del escupitajo? El Amishum de Ate Meruko, más bien es porque se debe a que se aprende por Kalva Homer de la ley de la saliva. Amarle Rabaja mi Difti le Rabina, le dijo Rabaja de Difti a Rabina, Veja Hai Tana Lodaresh Dayo, Vea Falgab de la Mafrik Kalva Homer. Pero ¿cómo es posible que todos se sostengan que se aplica la ley de Dayo, de basta, en caso de que por aplicarla no se anula el Kalahomer? Si aquel Tana no aplica la regla basta, Dayo, aunque por su aplicación no se puede anular el Kalahomer, de Tania, pues se enseñó en la siguiente baraita. Mafetz Bemet Minyan. Entonces sabemos que una estera de cañas se impurifica por encontrarse bajo un mismo techo o de madera con cavidad. Vedino, ello se deduce de un calvajome. Uma pasim ketanim shetehorim bezab. Si los recipientes de arcilla pequeña, que siempre, es decir, con los que se olvidó Jacob y tuvo que cruzar el río de vuelta. Entonces, sí, los recipientes pequeños, que siempre, perdón, se consideran puros cuando se trata de impureza proveniente de un zab. Metame bemet, contra la impureza de un cadáver. Mapaz, shemetamea bezab. Entonces, una estera de cañas que sí contrae la impureza de un zab. Que no, din, sheidma bemet, entonces no es lógico también decir que se va a impurificar con un cadáver. Obviamente sí. Entonces la regla general dice, le tum'a shiv'a. ¿Qué dice la regla? Dice, perdón, la Gemara analiza este Calvajomer para demostrar que el Tana de la Gaitá no usa la regla basta.
Dice, Kayeme, Kamaite, La, Ben, Leumat, Arab, Arebdin, Letum'a, Shiva. El Tana de la Veritá deduce la ley de la impureza de una estera de cañas, no solo para determinar que contrae la impureza que permanece ahí hasta la noche, sino también la impureza que permanece por un periodo de 7 días. Vema, ¿y cómo es esto? ¿Por qué, por qué hace esa interferencia? Emma, Ahane, Kalva Homer, le tumatele. Ve Ahane Dayo, la Fuke, Mu a Shiva. Entonces, que entonces sirva la regla de Dayo, de basto, para evitar que se deduzca la impureza que permanece por un tiempo en el lugar de 7 años. De la siguiente manera, basta con una impureza que contrae la esfera de cañas de un cadáver humano, sea cual sea el rigor eh, que contrae, que el Tana opina que la esfera sí se cumpliría con un cadáver humano por 7 días. Veremos pues que no aplica tal regla, aunque no anule Rabina y Rabajai definitivamente. Dice que Bar, Ramá, Nihalú, Rab Nehemia, Bar Kohavia y Abaye. Después dice, amarle a Hashem, le dijo así a Hashem, Tena Hashemeja, dame tu nombre. She, Besheretz Maitela. ¿Y qué hizo? Le hizo por astucia, le engañó. Amarle, le dijo, que va Rimá, ni Halet, Rabbi Nachman, Bar Zeharia, le Abaye. Lo aprendí, la Virana Barajaye, lo aprendí, que va Rimá, ni Halú, Ben Rahman, Zeharia, le Amí. Muy bien. Amarle le respondió, Rabina Rabdifte, dice, Sabar, Ma, perdón, Amarle, esto ya lo dijimos, respondió, que va Rimán ni Helu, Rav Shimon y Rav Zeharia. Ya vinieron y fallaron Rav Shimon y Rav Abaye. Amarle a Abaye, le dijo a Abaye, a la que le respondió antes. Mi mapetz besheretz maitela, que le dijo, Tená, le dijo en realidad lo que es una esfera. Dijo, ten cuidado, no contengas puntas. El Tana deduce por medio de una gran Gezerá Shabá, la ley de la estrecha relación entre las cañas y la leche. Muy bien. Que contrae la impureza. Proviene de una de las criaturas rastreras muertas. Y el Kalva Homer de la Veritá nos habla de una impureza de la esfera de cañas contraen un cadáver cautivo. Ajikamar. Y esto es lo que quiso decir, proveniente de una criatura rastrera muerta. Vedinu, y así es el Kalva Homer. Umi, Ichpat, Ketanim, Yehur, eh, Bezab. Es decir, ¿qué más me cambia? ¿Qué más me cambia cuando se trata de la impureza de un Zab? Sin embargo, contraen la impureza de una criatura rastera muerta. Mapetz, Sheshamate, Bezab. Es una estrategia de Jañas, ¿sí? Que si contrae la impureza proveniente de un Zab, entonces, ujú, dice, Mapatz, yo también Zab, una estera de cañas que sí contrae la impureza proveniente de un Zab.
En Odín, Sheye, Tamé, Besheres. Entonces no es lógico también decir que contrae la impureza por una criatura rastrera. Dice el Amapaz, Bemet, Menaim. Entonces pregunta ahora la cámara, ¿de dónde se sabe el tema de que una estera de cañas contrae la impureza para esto? Ujú. Continúa el Taná de la Verita y dice, Ela, Apatz, Bemet, Menaim. Entonces, ¿de dónde se sabe que el Taná de una cesta de cañas contrae la impureza de un cadáver? Neemar, Beged, Beor, Besheretz. Dijo vestimenta y cuerno con respecto al Sheretz, con respecto a la criatura rastrera. Neemar, Beged, Beor, Behema. Y además fue dicho, ¿sí? Or y Behema, la luz y el animal. Entonces continúa la cámara y dice, Mufne, esta que Shabbat debe ser necesariamente libre. Es decir, las palabras vestimenta y cuero aparecen escritas con el número, con el único propósito de servir para esa que Shabbat. Y no son necesarias mis palabras para entender el sentido del mundo. Dice, de ahí lo mufne. Pues si no fuera libre, y kalemifraj, mal sheres, sheken, metame, beje adasha. Que yo podría decir la que de Shabbat, podría refutarse. Dice, comparemos la ley. ¿Cómo es posible que una criatura rastrera, sabiendo que tiene la particularidad de que purifica mientras sea que de por lo menos el tamaño de una lenteja? Entonces, tomar, Bamé de Burim, ¿de qué caso estamos hablando? ¿Acaso Metame be Adasha Elat Bizjujit? ¿Acaso vamos a decir que la escalera de cañas contrae la impureza de un cadáver humano, sabiendo que una parte de él se fue por ahí? Dice no, sino únicamente su, creo que saltó una página, muy bien. Dice únicamente que es el tamaño de un cadáver. La cámara explica por qué se consideran libres esas dos palabras. Dice ciertamente, de ayer apenuye mufne. Dice, ciertamente esta Gedera Shabbat se forma con las expresiones libres, por lo consiguiente, Mirdi Sheretz, Itkash, Lishkinat Ra. He aquí que el hombre traído del cadáver de una caricatura rastrera está equiparada con la ley de impureza del semen. Y aquí, porque está escrito, Oish, Asher Tetzeh. Está escrito, un hombre que haya expulsado, que es Tetzeh Mimeno, que va a salir de él, no es porque lo va a parir. Usemich le, o Ish, Asher, Yiga, Bechol Sheret. Entonces, en justaposición a este versículo, dice, o un hombre que haya tocado a la mujer, o cualquier criatura que está permitida, bien. Ahora, Beged Beor Katar. Está escrito la piel y está escrito la ropa, el cuero. La palabra vestimentas, mediante el contacto con el cadáver de tanto humano, por lo que no se puede refutar. La Gemara objeta. Veakati mufne mitzad echad hu veakati mufne mitzad echad hu. Pero si la Gedra Shabbat todavía está libre, que lo utilice un soldado, es decir, si no, bien, dice ahí está Liman de Amar, Mufne, et Mahatzar, et Mitzad, Ajer, le, Lemidin, Ven Kevish Shapir. Se entiende según el punto de vista que esta es la persona que dijo, libre de un soldado. La energía es
que se deducen leyes con entera y se refutan. Las deducciones, las palabras, la vestimenta, el comer, mediante las generaciones, Shalvá, resulta clara. Pese a lo que esto, eh, y pese a lo que solo está nuestro, el pasapalabras, la vestimenta, etcétera. Entonces, ahí, vestimentas con relación a los eventos que encontramos en impureza, el cadáver de una criatura, perdón, retomo, dice, Leman de Amar, Lemedin un Meshikin, y la regla es que cuando se deduce que una pinta se bebió, se puede dejar, la sustancia entre nosotros ¿cuál es? Dice, es decir, solo un cadáver es una criatura rastrera. Y entiende muy bien que no se refute la palabra libre. Libre es libertad. Vestimentas, bien. Cuero, se va a poder vestir con ropa normal, se va a poder poner cuero. La palabra vestimenta y cuero de una criatura eh, de todos modos, se deduce que así como una receta de cañas contrae impureza de una caricatura rastrera muerta, similarmente el combate de un cadáver humano, el alemán Dabar Shemelandin mi umeshivin. Según para quien sostiene que cuando hay una Gedera Shabbat de ese tipo, la regla es que se deduce ley y también se refutan las comparaciones. Un legal a cual se aplican las leyes de Gedera Shabbat. Dice él, le manda a Amar, Emidim un Meshivin, Mai Kalememar, ¿qué es lo que acaba de decir? Demet Nami, Afune, Afnui, Mufne. Es decir, también con respecto al toro, ¿sí? Migde, Met, Veatkash, Lishgenat, Deroa. Dice, fíjate, aquí que la ley de esto de la impureza. El cadáver humano fue decidido lo siguiente. Met y Kadesh Bishhibat Dera. Bien, ahora dice, segundo evento. Y aquí que la ley dice, segunda cosa, bien, lo tomamos en cuenta. Dice, perdón, dice, Demet Nami Afnuye Mufne. Demet Itakash le Shechbatzera. He aquí la ley de la impureza del cadáver humano, que es equiparada por Ekdesh con la ley de impureza del semen. Dichtiv, porque está escrito, Vean Nogea, Behol, Temen Nefesh, o Isha Shet, Mimenu, Shechbatzera. Dice, el que tocare cualquier impuro de un cadáver humano, o el hombre que haya expulsado semen, Dichtiv, y está escrito con respecto a la impureza del semen. Bejol Beged Bejolor, Asher Yeh Alav Shechbatzera. Y toda vestimenta y todo cuero que tenga encima semen quedará impuro. Beged Beor Dichtiv Rahamana Bemet Lamali. Ahora, ¿para qué era necesario que la Torah escriba vestimenta y cuero en el versículo que trata de los objetos que contienen impureza de un cadáver humano? Shmamina, ¿qué se entiende aquí? La fluye, es decir, para que esas palabras queden libres para la otra que es de la Shabbat. Dejave Mufne Mishenet Dadim. Y por consiguiente forma una Gedera Shabbat libre en ambos lados. Ahora que ya está libre la Gedera Shabbat, dice Anija le mande a Amar, Dayo Mine, veo que Batra está muy bien para aquel que sostiene que cuando deduces por Ekdesh cierta ley de una sección de la Torah para aplicarla a otra, debes deducir la ley de esta sección y fijar los detalles de la ley reducida según el contexto.
Para él le manda a Amar, Dayo, Mine, un Mine. Dices, no, el hecho de hacer Dayo es suficiente. Debes deducir la ley de esta sección y fijar los detalles de la ley en deducidas según las leyes de esa misma sección de la cual se filtró. Maika Lememar. ¿Y qué es lo que cabe decir? ¿Acaso las palabras de vestimenta y cuero mencionadas con respecto a la impureza de un cadáver humano están libres? Si la impureza que el semen transmite permanece solo hasta la noche, y si la ley de la impureza que una vestimenta contrae de un cadáver humano se dedujera por el Ekdesh, entonces una vestimenta y un objeto de cuero deberían contraer impureza de un cadáver humano solo hasta la noche. Entonces nos dice ahora Gemara, resuelve la dificultad. Dice, Amar Rabba, dijo Rabba, Amar Kra, que dijo el versículo, Vejibastem Bigdehem, Bayom Ashvi. Dice, y lavaréis vuestra ropa al séptimo día. Ulan, Kol, perdón, Tum Ot, Sheatem, Mitamein, Bemet, Lo Yiyu Petujim, Mishiva. Dice, todas las impurezas que vosotros contraigáis de un cadáver humano no serán por menos de 7 días. Lo que significa que es un decreto de la Torá el hecho de que en ese caso, no especifico, no no se fijan los detalles de la ley deducida, según las leyes de la sección de la cual se infiltró, dado que la ley de la impureza de un cadáver humano fueron escritas únicamente para agregar Shabbat, y dado que estas palabras están libres, se concede que se deduce que la estera de caña es efectivamente contra impureza de un cadáver humano. Hasta aquí llega el DAF. Tenemos un excelente día. Hisku Beimso.